en el diseño tradicional sea menor que la sísmica, o sea, menor a 2H. Un ejemplo, Sí, esa entonces, longitud medida desde el eje, pero por un lado, las del diseño tradicional el espaciamiento sea menor que las del sísmico. Entonces en una tengo como mayor longitud, pero los mm, estribos menos confinados y en el otro menos longitud y los estribos más confinados. vale, creo que ya entendí tu pregunta. Voy a intentar plasmarla aquí. Entonces tú nos dices esto. Tienes una viga, sí, y este es el diagrama de cortantes. Entonces, tú nos dices, hay una zona por aquí 2H, ¿sí o no? Y en esta zona 2H, digamos que el BC medio es este por acá. Necesitas estribos de refuerzo acá en esta zona. Aquí necesitas estribos de refuerzo. Y en esta pues tendrías que colocar el acero mínimo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el espaciamiento final que dejo en la viga? Pues miras en esta primera zona y tomas la menor separación entre lo que necesitas por diseño y lo que sacas por diseño sísmico. Y esa sería la separación en esa zona. Y en esta es análogamente lo mismo. Entre 3 y 2. Pero entonces lo que tú decías es cierto. Se genera aquí otra zona intermedia, esta y esta. Si es esa tu pregunta. Sí, sí, señor. Y bueno, lo otro también a lo que le he comentado por el chat es que también, digamos, en algunos casos se puede presentar digamos, se vean esas tres franjas. Sí, sí, sí O sea, puede pasar. al superponer esos diseños, pero entonces ahí sí quedé yo como, ¿cuál tomo? Pues porque yo, pues no sabía que podía como combinar el espaciamiento de una con la separación de la otra. Sí, sí, correcto, correcto. Entonces sí, sí tendrías esas tres zonas, básicamente. Bueno, ¿qué más preguntas tenemos? ¿Sí quedaron resueltas todas tus dudas? Sí, señor. Sí, pero entonces lo que veo yo es que toca es como estar muy, muy pendiente de longitud, no solo del espaciamiento del estribo, sino también las longitudes y las franjas. Y Exacto. verificar que en diseño sísmico ese 2H no entrecorte la zona 2, por ejemplo. Sí, correcto. Pero si esa zona 2, por ejemplo, queda partida y, digamos, esa longitud es muy pequeña, ¿no podría yo omitirlo y hacer como el espaciamiento mínimo? Igual en la zona 2 no es mínimo también. A ver, me enredé. Dices, ¿qué pasa si este pedacito de acá, ¿cierto? No, no entendí tu pregunta. Sí, o ¿Podrías? sea, si al superponer los dos diseños, Ajá. me queda un pedacito del BC medios. Te queda un Yo no pedacito. podría, digamos, Ya, omitir, por ejemplo, ese pedazo y solamente no, trabajarlo como un diseño sísmico, ya que ambos van con mínimo. no. Supongamos que este es tu diagrama y este es el BC medio, ¿sí? Entonces, si aquí te llegó tu diseño sísmico, entonces tu pregunta es, aquí me queda un pedacito, ¿aquí qué hago? ¿Cierto? Esa es tu pregunta. Aquí está. Yo no era más que todo en el caso cuando se formaban esas tres franjas, cuando superponía los Bueno, dos. entonces supongamos que en estas tres franjas el BC medio está por acá. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es, en esta región, ¿qué hacemos? En la que está en naranja. ¿Sí? ¿Esa es tu pregunta? Sí, señor. Sí, los espaciamientos para ambos difieren al menos un poquito, en el sísmico y en el tradicional. Tomas el menor. Entonces, en esta zona, ¿qué pasa? En esta zona vas a tener espaciamiento mínimo. Pero recuerda que si es un diseño sísmico, aquí también vas a tener un espaciamiento mínimo sísmico. Por lo general controla el sísmico. ¿Vale? Entonces, pues te toca tomar el mínimo de ambos. No es que vayas a dejar sin estribo porque si tu viga es sísmica debe llevar estribos en toda la longitud. Bueno, no te olvides eso. Siempre lleva estribos. Ah, ok, listo, profe. Gracias. Vale, listo. ¿Listo?
¿Quién más tiene preguntas, chicos? Profe, yo otra. Claro, dime. Cuando yo estoy colocando, por ejemplo, el refuerzo superior que coloco las barras corridas, supongamos que para una parte del apoyo yo necesito otra fila. Ujú. Esa fila yo la coloco como los refuerzos que colocábamos en diseño tradicional a flexión, o sea, llegando hasta el cero de momentos y saliéndose un D hacia cada lado. Ujú. Ok, y en esa parte superior, ese traslapo lo ubicaría más hacia el centro de la viga, ¿verdad? Espérame que me perdí ahora sí. Volvamos a empezar. Venimos con la viga y tienes un refuerzo continuo. Arriba y abajo. Es uno por acá y otro por aquí en el centro. Entonces me dices, este refuerzo de segunda fila que yo coloqué acá en este apoyo, ¿cómo lo voy a distribuir, cierto? Sí, señor. Vale, entonces calculas el momento de las dos barritas, cuánto resisten. Entonces esas dos barritas te van a resistir aquí cierto, bueno, el diagrama de momentos es esto, ¿no? Uy, vamos a hacerlo en otro color. Este es tu diagrama de momentos. Pongamos que es así. Que sea así y que venga por acá, así. Ese es tu diagrama de momentos. Entonces, estas dos primeras barras, las que van de lado a lado, van a estar en capacidad de tomar cierto momento. Entonces calculas el MN para esas dos barritas continuas, y esa porción de momento es tomada por esas dos barritas verdes. ¿Listo? Así como creo que este ejemplo lo vimos. Entonces, este bastón que vas a colocar aquí con el número 2 va a ser el encargado de soportar todo este momento. Por lo tanto, tu longitud de desarrollo la vas a medir ya sea desde el punto de acá, máximo, que era como longitud de desarrollo, o desde este punto, pero no desde el punto del momento cero porque se está por acá abajo, sino donde en realidad dejas de necesitar ese refuerzo por momento, y ahí pues vienen las otras tres condiciones. ¿Sí? Entonces ese refuerzo número 2 debe cumplir con este esquema número 2. No con todo el diagrama de momentos, porque tú estás poniendo es un refuerzo continuo que toma una porción del refuerzo verde y la otra porción la toma el refuerzo adicional. ¿Sí? Ah, ok, era como el diseño de bastones tradicional, pero arriba. Exactamente, exactamente. Y bueno, y para traslaparlas, ahí sí, pero ya no los bastones, sino las barras corridas, esa sí iría más hacia el centro de la viga, ¿sí? Correcto. Por acá sería bueno un traslapo y por acá. Que pues ahí están las compresiones en la parte superior de la viga. Profe, una última cosita, pero ya es del envío. Es Sí, que lo que pasa es que yo me apresuré a enviarlo. ¿Será que puedo corregir algunas cositas y reenviarle de nuevo? dale, dale. Sí, Juan Camilo, entonces espere lo borro porque si no después me enredo y califico lo que no es. Listo, profe, muchas gracias. Cristian David Sánchez, ¿también vas a corregir o lo dejo? Sergio, Em, Cristian, yo voy a corregir. listo, Cristian. Sergio, Sergio está, sí. No, no está Sergio, démoslo ahí pendiente. Y Miguel Ángel, Sí, profe, también tendría que corregir una cosa. vale, listo, ahí ya los borré. Bueno, entonces continuemos con nuestra clase. Después del regaño que me metió Carolina. Carolina regaña, ¿no? La vez pasada vendió a Sergio y ahora me regañó a mí. Pero bueno, vamos a continuar con... Pues este porque siempre me hace quedar tan mala. ¿Y qué le he hecho? No, pero ahí severo regaño que no a las guerras, que nada. Dios mío, qué vergüenza. Entonces, bueno, vamos a continuar con la losa aligerada. Profe, una pregunta. Dime. ¿Sí?
No te entendí, Ana María, se te cortó. Profe, que si la compañera decía que se estaba grabando. Ah, ya, espérame verifico. Sí, ahí está grabando. Gracias, profe. Bueno, entonces continuemos con nuestro diseño. Resulta que, bueno, no continuemos, ya cerrémoslo. Ya tenemos el diseño de la losa. Ustedes ya hicieron este diseño de la viga. Recuerden que las viguetas no llevan diseño sísmico, entonces sí hay partes centrales de la viga que pueden ir sin refuerzo, ¿no? Entonces nos toca hacer el despiece, mirar hasta dónde tienen que llegar nuestras barras, hasta dónde pedimos el refuerzo y ya sea alargar las barras longitudinales o colocar más estribos. Eso es básicamente el diseño del nervio. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos queda pendiente? Esta losa. Resulta que esta losa yo la considero simplemente apoyada entre nervio y nervio. Entonces yo voy a diseñar para nuestra separación de nervios, entonces diseño de loseta. Que tiene una separación de 1,20 m. ¿Sí? Entonces, ¿cómo actúa esa loseta? Esa loseta viene apoyada en este nervio y en este nervio. Esto hacia el fondo. Entonces ahí encima viene nuestra loseta apoyada de esta forma. Transversalmente pues a mi elemento, ¿no? ¿Sí? Entonces esa loseta es la que va a llevar la carga a cada uno de los nervios, por lo tanto su flexión va a ser en este plano. Entonces esta loseta va a estar diseñada para una carga distribuida. ¿Cuánto vale esa carga? Pues mi loseta puede tener distintas longitudes dependiendo de la longitud de los nervios. Entonces yo voy a diseñar por 1 m de ancho. ¿Vale? Entonces mi carga última sería, ¿dónde estaba mi carga última? Por aquí de la losa, por acá. Habíamos dicho que era, uy, es que la cambié tanto esa vez. ¿En cuánto había quedado la carga? ¿En 12.87? ¿O en cuánto había quedado, chicos? Si mal no estoy, si era esa, profe. Vale, listo. Entonces tomamos esa misma carga última. 12.87 kilonewton por metro cuadrado. Y la multiplico por 1 m de ancho de losa. Como estoy diseñando una losita maciza, pues entonces esa carga última va a ser 12.87 kilonewton por metro. Ahora, ¿cuánto sería? ¿Cómo sería ese diagrama de momentos? Pues ese diagrama de momentos vendría algo de este estilo, por acá, cuyo valor máximo es WL al cuadrado sobre 8, si no estoy mal. Entonces serían 12.87 por 1.2 al cuadrado sobre 8. 12.87 por 1.2 al cuadrado dividido entre 8. Eso me da a mí un momento de 2.32 kilonewton por metro. Y ese va a ser el momento de diseño de esa loseta. ¿Cómo se van a ver esas barras? Algo de este estilo. Estas barras van a estar en esta posición, de aquí para allá. ¿Sí o no? Todos están claros en cómo es ese diseño por flexión. Entonces vamos a sacar ese refuerzo. Entonces venimos por aquí a nuestras hojas de cálculo. Diseño. Creo que estaba acá ese diseño. Creo que estaba acá. Listo. Y obviamente pues recuerden que nuestras losas, aparte de un refuerzo a flexión que está en azul, tenemos que proveer en su dirección perpendicular un refuerzo mínimo, ¿no? Y este refuerzo mínimo lo calculo con una cuantía mínima igual a 0.0018, porque este acero es de 420, por H sobre D. Esa va a ser la cuantía mínima de mi sección transversal.
según lo que vimos en la parte de las losas. Entonces esperen que eso, yo tenía por aquí un diseño de losita. Esta no es, son solo vigas, una vigueta. Creo que yo usé una del semestre pasado. Ejemplo, capítulo 3, no. ¿Qué era esto? Vamos a ver si aquí funciona. Y aquí está o no. No. Como presenté. Ah, ya sé dónde lo saqué, perdón. Eso lo ha sacado el proyecto. Ya, entonces. Y yo lo había diseñado como los escaleras. Una de estas no sirve. Listo. Sí. Entonces aquí están nuestras cargas. Simplemente lo que voy a hacer es meter el momento último 2.32 acá. 2.32. El cortante último pues sería más 12.87 por 1.2 sobre 2. Sí, que sería la mitad para un lado, la mitad para el otro. El concreto, no me acuerdo qué concreto teníamos para esa vigueta. ¿Me recuerdan, por favor? Profe, No te entendí. Aquí que no te dicen. Bueno, supongamos que es de 21 la loseta. Entonces aquí tengo el 0.06 y aquí el D que va a ser pues este menos 0 de recubrimiento, un poquitico más, ahorita lo recalculamos. La apoyo larga no lo necesito, el recubrimiento, entonces calculo cuantía mínima según la fórmula por T sobre D, y me dice que necesito 139 milímetros cuadrados por milímetro. Entonces una opción es colocarlo con barritas número 4. Entonces tengo que colocar barritas número 4 puedo colocarlas cada 50, no, recuerden que el espesor mínimo máximo debe ser, según, no me acuerdo cuánto era el espesor máximo para esas losas. 4 veces el espesor de la losa, creo que era el espesor, el espaciamiento. Entonces 4 veces el espesor es 0.20, ¿no? Entonces tengo que colocar más barritas. Listo, me tocaría colocar 6 barritas por metro, 6 barritas número 4 cada punto 20, en ese sentido. Listo, esta es la opción 1. La opción 2, ¿cuál es? Existen unas barritas, unas mallitas. Yerdao Diaco. ¿Dónde? Espérate, a ver, aquí coloquemos malla. Electrosoldada de Yerdao Diaco. Donde ellos tienen una ficha técnica de una mallita armada en 2 direcciones. Esa mallita, pues, no sé si ya la habíamos discutido, pero por lo general usamos mallitas XX, que tienen la misma distribución en X en un sentido y en el otro. Y estas mallitas nos dan aquí la cuantía principal, centímetros cuadrados por metro lineal. Entonces yo, como la tengo aquí en milímetros cuadrados, la voy a colocar en centímetros cuadrados. Entonces voy a decir esta dividido entre 100. ¿Ya? Entonces 1.39, y esto está en centímetros cuadrados por metro. Vale, entonces buscamos aquí en la tablita de Yerdao Diaco y por ejemplo nos serviría esta mallita de acá, la X159. Entonces esa X159 es en ambos sentidos. Recuerden que en la dirección perpendicular yo tengo que garantizar que nuestra cantidad de refuerzo sea mínima con la cuantía de retracción y temperatura, ¿no?
Pero entonces esa cuantía mínima obviamente va a controlar la mínima del refuerzo longitudinal. Entonces si yo coloco en ambos sentidos la misma cuantía, estoy cumpliendo prácticamente. Por eso puedo usar la misma malla. Si yo quisiera optimizar y dejarla en un sentido que cumpla todo el longitudinal y en el otro el transversal, puedo usar una malla XY, ¿vale? Pero es un problema porque ustedes tendrían que buscar la manera de indicarle al maestro cómo orientar la malla para que quede correctamente XY cumpliendo sus cuantías. Entonces yo me voy a ir con la mallita X159. Entonces mi diseño finalmente puede ser una mallita XX raya 159 de Yerdaudiaco. ¿Qué pasa? Esa mallita pues tiene que tener varias condiciones en cuenta. Esa malla no es de 420, es de 485. ¿Listo? Al ser de 485 mi cuantía mínima debe cambiar porque recuerden que para FY diferente a 420 era 0.02, ¿no? Entonces mi cuantía de diseño se vuelve por aquí, la mínima 0.002. No me sigue cambiando, me sigue gobernando la cuantía de el máximo entre estos dos y el mínimo entre estos dos. La cuantía de diseño sigue gobernando acá. Entonces 1.39 y ya tengo mi mallita en ambos sentidos. Ya estoy cumpliendo retracción y temperatura en la malla. Y eso sería todo el diseño de mi losa. Ahora, ¿qué pasa en los apoyos? Ustedes pueden decir, no, pero esto es continuo, entonces aquí se genera un momento negativo de esta forma. Sí, puede ser cierto, puede ser cierto. ¿Qué pueden hacer? Pueden hacer el siguiente detalle del refuerzo. Voy a exagerar aquí la losa para poder ver el refuerzo. Entonces mi refuerzo me está pidiendo aquí una mallita electrosoldada. Y en los puntos de apoyo puedo colocar otra mallita electrosoldada que eventualmente se va a traslapar. Entonces serían dos mallitas, una por arriba y una por abajo. Siempre coloquen dos mallitas por arriba y por abajo. Porque ¿qué pasa si no la colocan? En estos puntos de los momentos de las viguetas posiblemente van a presentar unas fisuritas aquí y ya los van a llamar ustedes a su oficina de diseño. Listo, y ese sería todo el diseño de la loseta. En este caso que es una loseta de entrepiso. ¿Qué pasa si estamos hablando de un entrepiso de un parqueadero? Pues hay un problema mayor y que tienen que analizarlo, distintas opciones, y es que aparte del peso propio distribuido, puede darse el caso en el cual aquí quede un vehículo. Obviamente pues aquí viene el conductor y aquí viene el otro pasajero, lo estamos mirando de frente. Un vehículo muy claramente, con pestañas y todo. Ahí está el vehículo. Entonces, ¿qué pasa? Esta llanta pues va a transmitir aquí, aparte de la carga distribuida, una carga puntual. Entonces el diseño de mi losa debo hacerlo considerando unas 2 o 3 posiciones distintas de esa carga. Puedo colocar la carga en el centro, para un lado o para el otro. ¿Sí? Con un peso promedio de los carros. Un carro puede pesar ¿cuánto? 3 toneladas por ahí. Entonces ahí dividido entre 4 ruedas sería de a 0.75 toneladas en cada rueda. Diseña la losa con 0.75 ubicada en 3 puntos sumada a la carga distribuida, y de esa forma pueden garantizar que si tienen un parqueadero pues va a cumplir su losa. ¿Listo? Con eso ya tenemos diseñado nervio y loseta. Ahora viene la riostra. Entonces la norma dice: preguntas hasta aquí de la loseta. Nos dicen... Profe, una pregunta. Dime. Es que no entendí lo de por qué de ir una malla por arriba y una malla por abajo. Claro, porque como tu loseta es continua, ¿sí? Tú puedes decir qué pasa con los momentos negativos en los apoyos de las viguetas. Eso yo no lo consideré acá, yo la puse simplemente apoyada entre nervios. Y efectivamente hay una continuidad, entonces por eso uno colocaría una mallita aquí en esta zona. Pero si tú vas a hacer longitudes de desarrollo y todo eso, como esa luz es tan pequeña, van a terminarse cruzando.
Entonces pues ya, Entonces manden mejor una, manda. sí, manda una arriba y una abajo. Ah, ok. Porque uno considera de eje a eje el diseño de esas losetas y no estamos Correcto. contemplando lo que está en medio de ellas. Ya, profe. Gracias. Mente. Listo. Más preguntitas, muchachos. Listo. Entonces póngale cuidado, chicos. Aquí están mis nervios. Tengo 3 nervios en rojo. Estos son las nervaduras, los nervios. Y entonces la norma dice, bueno, si tiene nervios de luz mayor a 4 metros, tiene que colocar como mínimo una riostra cada 4 metros. Entonces voy a colocar una riostra. Mi riostra viene de acá a acá y de acá a acá. ¿Cómo se ve eso transversalmente? Entonces viene esto por aquí, la loseta. Chan, chan. Y viene mi riostra en azul por acá. Por acá o por acá o por acá. ¿A qué altura? No lo sabemos. ¿A qué altura deberíamos colocar esa riostra? Pues eso no lo da el diseño. Más allá de la mitad de la losa, tiene que ser más allá de la mitad. Si la colocan muy arriba, pues esto no va a quedar arriostrado aquí en la parte de abajo, no va a ser tan efectiva. Si pudieran, la colocan hasta el fondo, pero si lo que quieren es ahorrar, pueden dejarla intermedia entre la mitad y el fondo de la losa, ¿sí? ¿Y cómo se va a diseñar esa riostra? Entonces resulta que nosotros le colocamos unas cargas últimas a cada vigueta para su diseño. Carga última. Carga última. Y carga última. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice la norma? Suponga usted que una riostra, que un nervio falla. Entonces, esa carga tiene que irse a algún lado. Voy a concentrar esa carga aquí como una carga puntual P. ¿Listo? Esta riostra pues tiene una longitud de lado a lado, llamémosla LN, la longitud del nervio. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto valdría esa carga P? Pues valdría toda la carga que debería en teoría llevar esa riostra que falla por su longitud. Y eso va a ser una carga puntual. Y entonces yo voy a diseñar mi riostra de la siguiente manera. Una carga P, donde iba la riostra original, con una distancia, una longitud, hoy es 24, S y S de separación entre nervios. ¿Listo? Estoy retirando la vigueta que iría en este punto. ¿Vale? ¿Listo? Esa es la opción para la vigueta. Entonces, con esto lo que voy a obtener es un momento máximo por acá. Perdón, esto sería recto, es un diagrama recto que vale PL cuartos. Este es el momento para el refuerzo inferior de esa riostra. Y para el refuerzo superior, yo haría esto. La riostra con una carga P y una luz de 2 veces la separación entre nervios. Y eso pues me va a dar otro diagrama de momentos diferente, que va a ser algo así. No me acuerdo cuánto vale esto acá, pero entonces con estos diseño el refuerzo superior y con este el refuerzo inferior. Resulta que eso pues por lo general da refuerzo mínimo. Entonces yo puedo disminuir la altura, ¿sí?, de la riostra para ahorrar material y para tener un diseño óptimo. Pero no más allá de la mitad, porque si no ya no estaría riostrando tan bien. ¿Listo, chicos? Y ese sería todo el diseño de las riostras, no es más. ¿Alguna pregunta de esas riostras?
Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí del diseño de los de... Ya con esto vimos todo el diseño de losa, ya pueden hacer el diseño de su proyecto, ya pueden diseñar las viguetas, las losetas y las riostras. Ya pueden diseñar las vigas. Es decir, ya pueden entregarme casi que el 60-70% de sus proyectos. ¿Alguna duda o alguna inquietud, muchachos? Vale. Entonces, chicos, les voy a pedir 2 minuticos. Voy a cuidar aquí a Nene que van a bajar un momentico y ya continuamos, ¿listo? Entonces denme 5 minuticos, no me demoro.
Listo, chicos, qué pena, pero tocaba echarle un ojito a Nenes. Vale. Entonces, pues, preguntitas de las losas antes de pasar al siguiente tema. Profe, ¿será que su merced puede repetir de nuevo lo de la riostra, por favor? Claro que sí. Resulta que la riostra tiene una función, según la norma, aparte de arriostrar, y dice, se coloca en caso de que alguna riostra falle, de que algún nervio falle. Entonces, cuando el nervio falla, toda esa carga viene y se concentra sobre la riostra, como una carga puntual. ¿Listo? Entonces, en teoría, mi riostra tendría una luz entre el nervio 1 y el nervio 3, suponiendo que el nervio 2 no existe. Entonces, esa luz es 2 veces la separación entre nervios, que es esto que yo tengo acá a la derecha, con una carga P, y entonces van a diseñar el refuerzo positivo tomándola simplemente apoyada y el refuerzo negativo tomándola doblemente empotrada. ¿Sí? Bueno, dos preguntitas, profe. Si ahí fueran, digamos, tuviéramos más nervios, se distribuye la cantidad de cargas puntuales en el modelo, ¿sí? No, pues tú diseñas la riostra, un vano de riostra que sería este. No vale la pena coger esto así, o sea, pues sí, sí podrías tomarlo, suponiendo, pero es que todos estos nervios no van a fallar. Las que son X son nervios que fallaron para que sobre la riostra llegue su carga puntual. No es probable que pase eso. Entonces tú diseñas este pedazo, nomás y ya. Esto acá supones que está bien. Y replicas el diseño en todos los vanos. Ah, ok, entiendo. Y bueno, y entonces ahí hacemos el diseño. Es que no entiendo ahí la parte de tomarla, de considerarla simplemente apoyada y doblemente empotrada. No, pues es que de estas dos condiciones estoy haciendo que sacando el máximo momento que puede tener esa riostra positivo y el máximo momento negativo. El máximo positivo se da cuando está simplemente apoyada, entonces la apoyo simplemente. El máximo negativo se da cuando está doblemente empotrada, entonces la dejo doblemente empotrada. ¿Por qué? Yo no sé exactamente cuál es la condición de restricción en los apoyos de esta riostra, ¿sí? Porque este nervio puede rotar. ¿Sí? Entonces en realidad esa restricción no sería un empotramiento ni un simplemente apoyado, sino un resorte rotacional. Pero para encontrar la constante de ese resorte rotacional tienes que mirar la torsión de esos nervios y entonces es muy complejo. ¿Vale? Entonces diseño dos casos, simplemente apoyada y doblemente empotrada. Con eso ya cubro todas las posibilidades de momentos máximos a lo largo de toda la viga. O sea que de cierta manera nosotros podríamos considerar estos dos diagramas como, pues sí, como una especie de envolvente y hacer el diseño a flexión Exacto, tradicional, ¿sí? exacto, sí. Ah, ok. Entonces, Muchas gracias, profe. con este momento positivo diseñas tu refuerzo inferior y con este momento negativo diseñas tu refuerzo superior. Lo colocas constante y ya, de lado a lado en esa riestra. Vale. Y con eso terminaríamos el segundo corte, chicos. Vale, entonces este segundo corte que incluye deflexiones, incluye cortante, incluye diseño sísmico, incluye losas en una dirección. Y losas en una dirección estamos hablando de escaleras, losas macizas y losas aligeradas. Ya ustedes están en capacidad de diseñar todo eso. El examen tiene una parte, no más, porque esto ya lo estamos evaluando con su ejercicio. Tienen hasta hoy hasta las 12. Esto va a ser el ejercicio, que creo que no me acuerdo cuánto les dije que valía, 0,8, si no estoy mal. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
Vale 0.8 su primer examen. No los vi mayorar cargas. Entonces la segunda parte del examen puede incluir deflexiones, que es lo más seguro que incluya deflexiones, cortante, que es lo más seguro que incluya cortante, y losas, que es lo más seguro que incluya losas, ¿no? Entonces tienen que repasar todo eso para el segundo examen. Listo. Y hoy estamos a 24. ¿Cuándo podríamos hacer el segundo examen? ¿Cuándo quieren? ¿Entre semana, un domingo? Pues, profe, no sé, eso depende. ¿Qué tan largo es el de examen? Pues yo creería que, no sé. Yo opino que domingo está bien. ¿Domingo? ¿Todos podrían en domingo? Aquí estamos todos los que estamos inscritos. Miguel dice domingo, Sergio dice domingo, Natalia dice sí señor, supongo que sí domingo. Listo. Cristian dice que también un domingo. Bueno. Entonces domingo 27. ¿Les parece? Y una vez. ¿De marzo? No, muy cerca. Domingo 6. El domingo 6 vamos a hacer el examen. ¿Listo? Y pues incluye todos estos temas. Lo más seguro es que los ponga a diseñar una losa o algo así. En esa losa tendrán que verificar viguetas, loseta, riostras. Profe, Dime. para el 13 es muy lejos. Para el 13, ¿por qué? Pues no, la clase pasada como que habíamos mencionado como que más o menos el 13 tentativamente, entonces veamos por una responsabilidad de familiares para ese domingo anterior. Bueno, listo. Yo no tengo problema. El 13 entonces. Listo, profe, muchas gracias. ¿Alguien tiene problemas para el 13? Entonces, 13 de marzo 2022. Listo. Entonces el 13 de marzo tenemos nuestro segundo examen. Pueden tener sus hojitas de Excel programadas. El examen no les va a tomar más de que, digamos que el diseño de lo que tengan que hacer por ahí 1 hora y los despieces por ahí que, no sé, 2 horas. Sí, entonces programense más o menos para 3-4 horas de examen. Que esto sigue grabando, listo. Y con eso cerraríamos casi que pues un montón. Dime. Profe, Sí, dime. y para ese, digamos, la metodología para el parcial ese día, ¿el merced nos avisa el día anterior la franja o es? Yo creo que es mejor en la mañana, ¿no? Creo que en la mañana tipo, no sé, 6 a 10, 8 a 12. ¿Sí? Entonces, de esa forma, pues, yo creo que es en la mañana mejor para todos, porque en las tardes muchos van a tener compromisos de pronto familiares o tienen cosas que hacer o no sé. Los domingos en la mañana uno por lo general o pasa guayao o hace ejercicio. Sí, entonces, pues, yo creo que en la mañana está bien. Un resumen de la clase pasada, por favor, ya que no tienen video. Ah, bueno, vale. La clase pasada fue esto. La viga aligerada. Entonces, ¿qué les decíamos? Digamos que la predimensión creo que ya la traíamos de la clase antepasada, ¿no? Entonces, el avalúo de cargas también ya lo habíamos hecho. Si no estoy mal, lo habíamos hecho el 17. No, no lo habíamos hecho.
Entonces teníamos una losa aligerada, teníamos que garantizar unas dimensiones S, B, T y H, ¿cierto? Para que se pueda comportar como una losa aligerada. Teníamos unos vanos, entonces teníamos la duda en qué dirección íbamos a colocar los nervios, si de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo. Entonces eso dependía de lo que quisiéramos. Yo les decía, si yo los coloco de arriba hacia abajo, estas vigas de carga, que son las que reciben las viguetas, la de arriba horizontal y la de abajo en verde, esas vigas iban a dar bastante altas en sección y iban a tener requisitos de deflexión muy grandes por su luz de 8 metros. Mientras que si yo nervaba en la dirección horizontal, es decir, el nervio está ahí dibujado en anaranjado, pues ese nervio iba a pasar las cargas a estas vigas verticales que son más corticas de solo 4 metros. Si ya la deflexión hubiera sido menor, entonces posiblemente va a tener vigas más pequeñitas. ¿Listo? Teníamos aquí unas luces, 3 luces. Entonces decíamos, yo voy a diseñar esa losa que va nervada de izquierda a derecha, voy a diseñar el nervio. Entonces para diseñar el nervio, en todos los puntos donde haya conexión con viga, vamos a suponer un apoyo, 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 apoyo y apoyo. Y determinábamos, dependiendo de la función, en función de cómo iba a colocar la nervadura, una altura mínima para evitar el cálculo de deflexiones. Pero recuerden que, aunque se puede omitir, yo les sugiero que siempre calculen deflexiones. Es lo mejor para sus proyectos. Entonces esa vigueta finalmente decidíamos una altura H de 0.6, con ese H determinábamos un ancho B del nervio de 0.12 y con eso determinábamos una separación entre nervios de 1.2 metros. Finalmente determinábamos el espesor mínimo de la loseta superior, ¿sí? Que en este caso era 5.4 centímetros, lo pasamos a 6 y nos quedó finalmente esta losa de acá. Entonces, sobre esa losa, que es la que vemos aquí a la derecha, es donde vamos a apoyar todas las cargas distribuidas del entrepiso y ella se va a encargar de llevarlo a las vigas de carga por medio de los nervios. Entonces lo que vamos a hacer luego era calcular el peso propio de esa loseta. Entonces la loseta tenía dos partes, una parte azul que está aquí arribita, que corresponde a la loseta, que es el espesor por 24. Ese es el peso por metro cuadrado de esa torta superior. Y aparte de eso, pues teníamos el peso del nervio, pero los nervios, como están espaciados cada uno 0.20, entonces calculábamos un área del nervio como B por H menos T por 24 por su peso unitario y lo dividíamos entre S, que es la separación nervio a nervio. Entonces prácticamente estábamos distribuyendo el peso de un nervio en su separación, en su ancho aferente. Y con eso obteníamos el peso propio de la losa. Hay muchos tipos de losas, estaban que es más fácil, o hay losas con torta inferior, entonces ahí tienen que considerar otro espesor para la torta, el peso de los casetones, etcétera, etcétera. Entonces ya con ese peso propio de 2.73 calculábamos la carga muerta total, que era la muerta sobreimpuesta más el peso propio, y la carga viva que venía del diseño. Hacíamos la mayoración, 1.2 muerta más 1.6 viva, y eso lo multiplicábamos por 1.2 para obtener la carga distribuida sobre la vigueta. Entonces esta es la vigueta que vamos a diseñar con su carga distribuida. Con esa carga distribuida hacíamos diseño a flexión en los apoyos, en la cara inferior, dejábamos los refuerzos inferiores continuos y luego hacíamos un diseño acortante. Como la vigueta no tiene comportamiento sísmico, no aporta a la resistencia sísmica del sistema, pues podemos hacer una optimización del refuerzo acorte dejando unas zonas interiores sin refuerzo. Y creo que eso fue a grosso modo lo que vimos la clase pasada. ¿Listo, Ana? Vale. Listo. Entonces, pues vamos a comenzar con el siguiente tema, que es elementos sometidos a flexocompresión. Hasta el momento ya tenemos bastante de nuestro diseño, de nuestra edificación que tenemos. Las vigas, la losa, ¿sí?, de todos los pisos. ¿Listo? ¿Qué sigue ahora? Las columnas.
¿Qué pasa con las columnas? Las columnas tienen un comportamiento diferente al de vigas, diferente al de losas. Porque las columnas, bueno, cuando estamos diseñando una losa, solo diseñamos para el momento último en X y para el cortante último en Y. ¿Sí? Para eso es para las dos fuerzas que diseñamos cuando estamos hablando de vigas, cuando estamos hablando de losas. Pero cuando estamos hablando de columnas, tenemos que diseñar para un momento último en el eje X, un momento último en el eje Y, un cortante último en X, un cortante último en Y y una carga axial. Para 5 acciones combinadas en un elemento tipo columna, si no incluimos las torsiones, obviamente. ¿Cómo se ven representadas esas acciones? Viene mi columna. Vamos a tener hacia allá está el eje X y hacia allá está el eje Y. Entonces vamos a tener una carga axial P, un cortante último en X, un cortante último en Y, un momento último en X, un momento último en Y y de pronto una torsión última que depende del comportamiento de su edificación. ¿Sí? Vale. Entonces tenemos que analizar muchísimos casos de carga uno al lado del otro. Por eso es diferente una columna a una viga. Ahora, ¿qué consideramos columna y qué consideramos viga? La norma es muy clara en eso y dice: cuando su carga última es mayor al 10% de A sub G por F' sub C, es decir, la resistencia a compresión, estamos hablando de una columna. Cuando la carga última es menor al 10% de la resistencia axial, estamos hablando de una viga. ¿Sí? ¿Cambia la consideración de diseño? Claro. Si estamos hablando de una viga, pues puedo diseñar solo para un momento y un cortante, Pero si estamos hablando de una columna, tenemos que hacer una combinación de momentos en X, momentos en Y, cortante en X, cortante Y y fuerzas axiales. ¿Listo? Ahora, hay una cosa, y es que cuando ustedes van y miran sus envolventes de axial, eso les da algo así, digamos. ¿Sí? A medida que va bajando, va aumentando su carga. Donde estos primeros tramos de columnas que están en la cubierta, por lo general, la carga última es menor al 10% de A sub G F' sub C. Entonces, en teoría, estas columnas yo podría diseñarlas como una viga sin incluir el axial, y pues ese diseño es muy sencillo. Diseño en una dirección, diseño en la otra y listo. ¿Sí? ¿Sí me entienden el por qué esa carga podría hacer que ese elemento sea más bien una viga y no una columna? ¿Sí está claro o no? Bueno, vamos a suponer que sí. Entonces, al hacer eso, pues los despieces sísmicos son diferentes, porque las de la columna tienen más acero que el de la viga. Pero entonces, si ustedes diseñan ese elemento como una viga y no como una columna, les van a devolver su diseño de la curaduría. ¿Por qué? No lo sé. Es como una falla en la matriz. ¿Sí? Porque en teoría yo estoy cumpliendo la norma. O sea, mi carga no está superando el 10% de la carga resistente por axial. Entonces no es una columna. Pero cuando uno le pregunta a la Asociación de Ingeniería Sísmica, venga, ahí yo puedo usar un diseño de una viga, les van a decir: ah, sí, tiene razón, pero no, tiene que diseñarlo como columna, sí o sí. ¿Vale? Eso fue ellos tienen un capítulo donde hacen preguntas. Los ingenieros civiles hacen preguntas. Y una vez un ingeniero preguntó eso. Porque, o sea, que si en ese caso podía trabajar como viga. Y le dijeron: tiene toda la razón, eso dice la norma, pero no, diseñelo como columna. Son otros de las cosas que no entiendo por qué pasa eso. Pero bueno, muchas veces todos ya sabemos el por qué pasa eso. ¿Listo, chicos? Entonces, comenzando, ya sabemos qué es una columna y qué es una viga. Ahora,
A ver, ¿qué es esto? Comportamiento del concreto a la tracción. Entonces ya dijimos que el concreto no resistía nada a tracción, que cuando tenemos una fuerza de tracción, las barras se encargan de resistir esa fuerza de tracción, ¿sí o no? Y la resistencia de la barra depende de a cuánta deformación unitaria se encuentre en la barrita. Esto sí es importante decirlo. Vale, entonces vamos a hablar. Espérenme un momentico, voy a borrar por aquí todo lo que no necesitemos. Sí. Esta presentación es bien bonita. Bien bonita. Y esto de acá. Listo. Bueno. Entonces, nosotros podemos tener la columna sometida a fuerzas axiales. Y esas fuerzas axiales pueden ser o de compresión o de tracción. ¿Sí? Una es más perjudicial que la otra. Por ejemplo, cuando estamos en una columna sometida a un momento y llega una fuerza de tracción, entonces esa fuerza de tracción tiende a volver a su columna al eje, ¿no? Entonces cuando tenemos fuerzas de tracción tenemos efectos positivos para la interacción flexión-tracción. Pero cuando tenemos compresiones por los efectos P delta, ¿sí? Cuando tenemos esas compresiones, esos efectos P delta inducen unos momentos de segundo orden en las columnas, lo que hacen es aumentar el momento último debido a efectos de P delta. Entonces las compresiones se tratan de otra manera. ¿Cuánto resiste un elemento a tracción? ¿De qué depende? De su refuerzo transversal. Entonces voy a dibujar aquí mi columna y le voy a colocar unas barritas de refuerzo por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Sí? Esa es la vista de la sección transversal. Mirándola lateralmente, pues se van a ver unas filitas de acero de este estilo, de este estilo, de este estilo y de este estilo. Y esas barritas de acero son las encargadas de soportar esa fuerza de tensión en la sección transversal. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la capacidad máxima de una viga a tensión? Pues va a ser A sub S por F sub Y. Eso es lo máximo que puede desarrollar un elemento. El área de refuerzo transversal por el F sub Y. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar con un ejemplo fácil. Supongamos una viga rectangular, una columna rectangular con unas barritas de refuerzo aquí. Vamos a colocar una barrita por acá, otra por acá, otra por acá, 3 arriba, 3 abajo, una en el medio, una en el medio, 2, 2, 2 y 2. Ese es mi refuerzo transversal del elemento. Vamos a colocarle distancias. Esto va a tener una base de 0.6 y una altura, coloquémosle, no sé, a ver, aquí coloquemos otras dos barritas y una altura de, a ver, coloquémosle 1.2 metros. Listo, es una columna bien poderosa. Entonces, ¿cuál va a ser su resistencia axial? Pues va a ser el área de refuerzo por el FY de fluencia de esas barras. Vamos a suponer que estas barras son, contémoslas primero, 5, 10, 11, 12, son 20 barras. Sí. Barras número 8. Número 8. Listo, entonces sería 8 barritas de 510 milímetros multiplicadas por 420 megapascales, todo sobre 1000.
¿Listo? Entonces 8 por 510 dividido entre 420. Perdón, 8 por 510 por 420. Eso me da 1713 kilonewton. ¿Listo? Eso es lo que resiste nominalmente su columna en tracción. ¿Vale? Ahora, cuando está sometida a tracciones, nosotros tenemos que reducir la resistencia, ¿sí?, de la sección, porque nuestro diseño es por LRFD. Cuando estemos diseñando una sección a tracción, sabemos que el phi es 0.9. Entonces, así como yo calculé el axial nominal, puedo calcular el axial de diseño, que sería 0.9 por 1713.6. Y eso me da 1542.24 kilonewton. Entonces cualquier axial de tensión último debe ser menor a ese phi nt. ¿Cierto? Hasta ahí todos me entienden más o menos el diseño de tensión. ¿O hay alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Profe, yo tengo una pequeña pregunta. ¿Ese 510 sale de dónde, qué pena? El área de una barra número 8. Todas estas son barras número 8. Entonces el área de las barras en la sección transversal serían 8 por 510. Ah, perdón. No son no son 8 barras. 5, 10, no sé, son 20. Ah, listo. Si era esa la pregunta. 20. Entonces si esto es 20, ese valor es diferente. Ese valor es diferente y este es diferente. Qué bola. 20 me da 4284. Y esto por punto 9 me da... Dime. El 0.9 sale de cuando actúa tracción. Sí, correcto. La norma te dice que el phi para la tracción es 0.9. ¿Vale? Pero entonces... Gracias. De nada, no hay problema. Esa es la resistencia de la sección cuando todas las barras, pues recuerden que todas nuestras barras, por compatibilidad de deformaciones, se alargan lo mismo, ¿sí? Pero depende de el nivel de deformación unitaria que tengan esas barras. Yo aquí supuse, para la capacidad máxima, que mi deformación unitaria de la barra era mayor a la deformación de fluencia, porque yo dije que todas tenían el mismo esfuerzo, ¿cierto? Pero si mi columna no está sometida a tensión tal que la deformación de la barra supere ese límite, pues el esfuerzo tiene que ser proporcional a la deformación unitaria de la barra. ¿Listo? Ahorita en tracción no nos interesa tanto como en flexotracción, flexocompresión. Bueno, pero esto ustedes ya lo sabían, ya lo habíamos visto en nuestra introducción al curso, que el esfuerzo actuante en la barra dependía de la deformación unitaria de la misma. Vale. Eso es todo lo de tracción de un elemento de concreto reforzado. Muy sencillo. Ahora vamos a hablar de algo más complejito, que es la compresión. Entonces, la compresión tiene un problema y es que no depende solamente del material, sino de la forma de la sección, si es una sección esbelta o robusta. Cuando hablamos de una sección esbelta estamos hablando, digamos, un poste de la calle. Eso es una sección esbelta, ¿sí? Son muy delgados y muy largos. Cuando estamos hablando de una sección robusta estamos hablando como un volardo de la calle. Son muy gruesos y muy cortos. ¿Listo? Entonces esa relación de esbeltez, entre más esbelta, más deformación lateral puede experimentar su columna y las fuerzas de compresión van a ser más o menos críticas. Entonces, ¿cómo es la condición de falla de esos elementos? Bien, eso
columna que a compresión, en la parte derecha. Compresión P. Y eso tiene dos modos de falla. Si es esbelta, falla por pandeo. ¿Qué es pandeo? Inestabilidad lateral. Pandea la columna. Si es una columna robusta, ¿sí?, presenta una falla por aquí eso está mal. Cuando el elemento robusto, el material puede alcanzar su resistencia máxima a compresión, presentando una falla por pandeo. No es una falla por pandeo, sería una falla por compresión. Listo. Vale. Entonces aquí está, por ejemplo, un ejemplo de las dos columnas. Esta primera foto es de una columna en el sismo de, creo que ese es el de Norwich en Estados Unidos, donde se observó que la columna presentó una deformación lateral muy exagerada. Eso es un modo de pandeo, ¿vale? Y esta, por ejemplo, es una columna muy robusta. Ahí ven la diferencia en dimensión, por ejemplo, de las dos columnas, donde esa columna en la parte inferior lo que tuvo fue una explosión por compresión, igual que como fallaban los cilindros de los ensayos de laboratorio, ¿no? Esos son los dos tipos de falla que puede presentar una columna. Ahora, ¿cómo es la curva esfuerzo deformación, esfuerzo contra carga axial de la sección de concreto reforzado? Entonces, arrancan ambos materiales a deformarse y cada uno pues tiene una pendiente diferente, ¿no? Cuando llegan aquí a un punto de deformación de punto 21, el acero entra en fluencia, pero el concreto sigue en su rango elástico otro poquito. Cuando llega más o menos a punto 0025, el concreto alcanza su punto máximo de resistencia y el acero pues sigue en fluencia, hasta cuando llegan a 0.003 y el concreto falla. Entonces este es el comportamiento en cuanto a deformaciones unitarias contra carga de esa sección de concreto reforzado a compresión. Bueno, entonces estamos superponiendo más o menos los dos diagramas de interacción. Entonces, cuando el elemento llega a su carga máxima compresión, explota como los cilindros. Entonces dijimos como ingenieros, bueno, vamos a buscar alguna forma de que ese elemento no explote. Y ahí es cuando llega la función de los flejes laterales o de los espirales laterales, que van amarrando todas las barras principales. Ese refuerzo transversal al refuerzo longitudinal que va vertical, lo que busca es contener todo el concreto que quiere explotar. Actúa radialmente y lo que hace es mantener el concreto en el centro de la columna. ¿Qué pasa? Si alguna parte de ese concreto sale de esa columna, prácticamente su columna perdió toda la capacidad de carga, porque esa columna ya quedó inservible. ¿Sí? Entonces, ¿cómo garantizamos esa capacidad? Por medio de dos refuerzos transversales, o los estribos o los espirales. Los estribos por lo general se usan en columnas cuadradas. Digamos que es más fácil su montar en una columna cuadrada. Y los espirales los usamos prácticamente les podría decir que exclusivamente en columnas circulares. Ambos tienen una función, una forma diferente de amarrar el refuerzo. ¿Listo? ¿Qué pasa? Esos estribos lo que buscan es que el concreto no salga de ese núcleo de la columna, que se mantenga esta zona intacta. ¿Sí? Entonces esos estribos van a generar unas fuerzas que llamamos las fuerzas de confinamiento. Ahí está, por aquí por los lados. Listo. Entonces, esas fuerzas de confinamiento lo que van a hacer es darle mayor capacidad a mi sección transversal. Entonces aquí tenemos una curva esfuerzo de formación del concreto simple, el concreto sin refuerzo. Cuando nosotros le colocamos un refuerzo, vimos que la sección puede resistir un poquito más de esfuerzos, ¿sí? Y lograr unas deformaciones un poquito más altas, ¿vale?
Esto es lo que hemos aprendido hasta el momento. Pero ¿qué pasa si tenemos una columna confinada? Entonces, cuando tenemos una columna confinada, vamos a obtener mayor capacidad del elemento, mayores deformaciones y mejores esfuerzos eh, a la hora de resistir, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen esos espirales? Le dan ductilidad a la sección. Fíjense que cuando está solamente reforzado, hasta aquí puedo tomar mi medida de ductilidad. Pero cuando está con espirales o con estribos, mi medida de ductilidad es mucho mayor que esta inicial. Entonces el confinamiento tiene dos funciones: resistir los cortantes y dar capacidad de ductilidad. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculo yo la máxima capacidad? Ah, eso no estaba por acá, sí, eso estaba por acá. No puede ser que no esté. Un momentico, vamos a calcular la capacidad de la viga de concreto, pero no sé por qué no está. ¿Será que se perdió eso? No está la capacidad de la columna compresión. Bueno. Entonces, creo que esa diapositiva sí me hacía falta. Listo. Entonces aquí tenemos la columna nuevamente. Esa columna está sometida a una fuerza de compresión aquí en su sección transversal. ¿Sí? Las barras se van a deformar ¿hasta dónde? Hasta cuando el concreto falle. Y sabemos que la deformación de falla del concreto es 0.003. Esa va a ser la máxima deformación o compresión que pueden tener esas barras. ¿Listo? Chao, mi amor. Vale. Entonces, también sabemos que el esfuerzo máximo del bloque de compresiones de Whitney sobre el concreto, habíamos dicho que era 0.85 por F' sub C. ¿Sí? Entonces en nuestra sección transversal yo tengo dos componentes que resisten la compresión del concreto y las barras de acero. Y cada uno tiene un esfuerzo diferente cuando están próximos a la falla de la sección. ¿Vale? Entonces yo puedo decir que la resistencia a compresión va a estar conformada por dos partes: lo que resiste el concreto más lo que resiste el acero. ¿Qué resiste el acero? Sabemos que estas barras de acero, siempre y cuando estén bien arriostradas, es decir, que no se les permita el pandeo lateral, su resistencia a la compresión es la misma de la tracción, es decir, Fy por A sub S. ¿Por qué Fy? Porque cuando estoy llegando al límite de deformación unitaria del concreto, pues esas barras ya están en fluencia. Eso fue lo que vimos en la superposición de los dos diagramas de esfuerzo de deformación. Mientras que el área de concreto sería el esfuerzo máximo admisible, que es 0.85 por F' sub C, por el área de concreto. Pero el área de concreto es el área bruta, que es A sub G de la sección, menos el área de acero. Entonces la capacidad de la resistencia a compresión sería C sub C, concreto, más Fs del acero. ¿Listo? ¿Está claro cuál es la capacidad de compresión? ¿Por qué en tracción no tuve en cuenta el concreto? Porque la tracción no, suponemos que el concreto no resiste ninguna fuerza de tracción. ¿Están conmigo o no? ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, listo.
Entonces, esas cargas a compresión también tienen que ir afectadas por un factor phi de resistencia. Pero ese factor phi está definido en C932 y la norma dice, ojo, usted puede tener dos tipos de refuerzos de confinamiento, o refuerzos con estribos o refuerzos con espirales. ¿Sí? Entonces, ese factor de resistencia phi va a ser 0.65 cuando esté trabajando con estribos o 0.75 cuando esté trabajando con espirales. Y eso nos lleva a una presentación que habíamos hecho cuando estábamos viendo, eso fue en flexión. Nosotros teníamos una condición para el valor de phi de reducción de resistencia. Por aquí debe estar. Hasta aquí. Acá, ¿sí? Entonces aquí decía, cuando tenían estribos tenían esta forma de calcular phi, cuando tenían espirales esta otra forma, ¿vale? De aquí es de donde sacamos eso. Entonces aquí dice la norma, ¿verdad? Cuando estamos diseñando una sección controlada por compresión, el refuerzo con espiral 0.75, refuerzo con estribos pues 0.65, ¿vale? Entonces ya con eso podemos reducir la resistencia. Pero entonces ahora, ¿qué pasa? Ese refuerzo, aparte de todo, genera un confinamiento. Los espirales por lo general son más efectivos que los estribos para generar el confinamiento. ¿Por qué? Entonces, perdón, voy a ir por acá. Si yo tengo estribos circulares, ellos me generan una fuerza de confinamiento lateral. Prácticamente el diseño sísmico depende de esta fuerza de confinamiento, ¿sí? Pero si yo tengo el espiral, la fuerza de confinamiento va a ser continua a lo largo de todo el elemento. Entonces, pues obviamente el confinamiento de un estribo, que puede generar una curva de este estilo, es diferente al confinamiento de una espiral, que puede generar una curva de este otro estilo. Entonces, para considerar esa variabilidad del confinamiento entre un estribo y una espiral, la norma incluye un valor X a nuestra capacidad de compresión de la columna, que depende si están usando o estribos o espirales. Si están usando estribos, ese X debe ser de 0.75. Si están usando espirales, debe ser de 0.8. Entonces fíjense que en las columnas, en los elementos de compresión, tenemos doble factor de reducción, un phi por resistencia y un valor X, que yo llame X, debido al tipo de refuerzo transversal que esté usando su elemento. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vale. Entonces vamos a calcular en nuestra columna del ejemplo cuánto sería la resistencia a compresión. Entonces esto sería la tensión. Y ahora vamos a calcular la compresión. Entonces la resistencia axial a compresión es 0.85 F' sub C por A sub G menos A sub S más A sub S por F sub G. ¿Sí? Eso es lo que teníamos. Entonces la resistencia a compresión sería, supongamos que ese concreto sea de 28, entonces 0.85 por 28 megapascales por el área bruta de la sección. Esa área debe estar en milímetros cuadrados, entonces sería 600 por 1200 menos 20 por 510.
que es el área de refuerzo. Y a todo esto le voy a sumar el A sub SFY, que eran 4284 kilonewton. ¿Cuánto les dio? A mí me dio 16.000. Uy, no, espere, mentiras. Sí, si les da lo mismo, 21.178 kilonewton. Entonces fíjense que a compresión resiste 7 veces más de lo que resiste a tensión, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto sería el phi. El phi, que sería, habíamos dicho por acá, 0.75 si es espiral, 0.65 si es estribos. Entonces una columna rectangular, entonces por lo general las columnas rectangulares son estribos. Entonces los estribos tienen un X de 0. Un phi de 0.65. $13.765. Pero entonces la norma dice, ojo, su capacidad máxima va a ser un valor X por phi por n sub c. Este X es la capacidad máxima de compresión de su elemento. Y como está usando estribos, ese X debería valer estribos, espirales, 0.75. ¿Listo? Y esa sería la capacidad, o sea, la resistencia de diseño de la sección, 10.324 kilonewton. ¿Cuál sería la capacidad nominal de la sección? 21.178. Entonces tienen que tener en cuenta que es nominal, que es capacidad máxima. La capacidad nominal es sin phi, la capacidad máxima es incluyendo el phi. ¿Alguna pregunta o alguna duda hasta acá del diseño de tracción o del diseño de compresión? Bueno, chicos, Hola, profe. Profe, ¿me escuchas bien? sí, ahí te oigo. Ah, vale. Profe, una pregunta. Es que ahorita que hablaste del phi, de 0.65 para estribos y 0.75 para espirales, ¿ese phi varía por ser columnas o en cortante? Los estribos siempre son 0.65. Sí varía. Pero pues eso lo veremos la otra semana, a ver cómo se calcula esa variación. Ah, bueno, profe. Pero en vigas es 0.75, ¿cierto? Para cortante. Para Ah, bueno, fricción listo. es 0.9. Sí, porque estaba pensando que si no estaba mal el diseño. Ah, bueno, gracias, profe. Listo, Ana María. Entonces, chicos, vamos a dejar hasta aquí por hoy. La próxima clase, por favor, necesito que todos vengan con su calculadora y su hoja de Excel lista, porque vamos a hacer un ejercicio con la flexocompresión. Ya hicimos la tracción, ya hicimos la compresión, ahora vamos a ver la flexocompresión, y es lo que yo les contaba. Las fuerzas horizontales, el viento o el sismo, generan momentos en una y en otra dirección. Entonces vamos a aprender a analizar qué pasa cuando el momento va positivo o el momento va negativo. Vamos a ver qué pasa. ¿Listo? Y vamos a aprender a construir curvas de interacción para la columna. Entonces necesito que la próxima clase vengan o con una hojita Excel o con una buena calculadora. ¿Listo, chicos? Y eso sería... Uy,
mucho. Todo por el día de hoy. No sé si tiene alguna pregunta. Profe, yo tengo una pregunta, pero sobre cómo dibujar una cosa en un plano. ¿Qué cosa? ¿Puedo preguntar eso? A ver. Es que, bueno, mi diseño, las barras superiores, es que yo sé que va a ser como la repetición, pero las barras superiores, digamos que para que fuera la longitudinal total, entonces puse cuatro barras número 5, pero al momento del centro necesitaba mayor cantidad de barras, entonces pues puse como si fuera una segunda fila, 3 barras número 5. Pero entonces yo te quería preguntar si cuando uno dibuja eso, esas 3 barras número 5 serían bastones o serían segunda fila. Serían bastones que pones en la segunda fila. Vale, profe. Y eso es bueno. Espera, yo te presento un segundito mejor la pantalla y así salgo de la duda de una vez. Y acá, bueno, digamos, acá estos, los azulitos, son mis momentos nulos ¿Listo? en el de esta viga. Entonces, y acá estos rojitos son los momentos de los que necesito que cubran mis 3 bastones. Entonces, te quería preguntar si la longitud de desarrollo de esos bastones tendría que ir hasta este momento nulo más D y este momento nulo más D. No. Ah, no. Tienen que ir solo en la... Eso era lo que hablábamos ahorita al inicio con tu compañero. Creo que fue Juan Camilo. Debería ir de roja a roja. Si son los bastones. O sea, solamente está acá y acá, Correcto. más D. Más D más ln sobre 16. Ahí hay como 3 condiciones. Ah, No listo, las sí, recuerdo. profe. Ah, es que la vez pasada que habíamos hablado de los momentos nulos, entonces me había quedado esa duda. Ah, vale, profe. Listo. Listo, Ana María. Muchas gracias. No hay problema. Bueno, chicos, entonces voy a parar la grabación.